Bueno, buenas tardes a todos en este nuevo día del Congreso de Moda Sostenible dentro de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid. Vamos a tener hoy a dos pesos pesados del periodismo medioambiental en nuestro país, un aspecto que nos interesa muchísimo desde la moda sostenible y desde la industria textil, porque hace falta mucho apoyo y mucho impulso a todas las acciones que se están haciendo coherentemente desde la moda sostenible. Y bueno, es una alegría enorme tener aquí a Rosa Tristán y a Julián Dueñas, que ahora ellos mismos van a ser quienes nos cuenten su trayectoria. Rosa Tristán es una periodista muy conocida en España por toda su labor focalizada en el cuidado del medio ambiente y en su comunicación. Julián Dueñas trabaja desde Geo. Y bueno, yo voy a dejar de estar en pantalla. Buenas tardes a los dos, un placer de teneros Hola, aquí. Hola, Yo voy a... buenas tardes. Hola Rosa, hola Julián. ¿Qué Eh, tal? pues yo desaparezco de pantalla y si te parece, Rosa, empezamos por ti. ¿Quién es Rosa? ¿Qué desarrollo has tenido? ¿Quién fue esa niña que un día se empezó a interesar por todos estos aspectos? Y bueno, cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria hasta llegar hoy a estar hablando hoy aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma, por invitarme a este acto. Estoy encantada aquí, además de compartirlo con Julián, al que conozco hace muchos años, aunque ya ahora los encuentros son todos virtuales, ¿no? Pero nos hemos encontrado a lo largo del camino en algunas ocasiones anteriores. Y bueno, si me preguntas cómo he llegado hasta aquí, la verdad es que, bueno, tengo que hacer ya un background de muchos años detrás, ¿no? Porque realmente cuando yo empecé en el periodismo no pensé que acabaría dedicándome al tema del periodismo ambiental, no era una cosa que tenía en la cabeza previamente. Digamos que mi profesión me ha ido al final llevando hasta este ámbito. Sí que es verdad que para mí siempre la naturaleza ha estado presente, quizá porque mi familia procede de un pueblecito y siempre mi niñez la he pasado en un pueblecito donde iba de vacaciones de pequeña disfrutando salvajemente de los campos, entonces siempre ha estado ahí presente y para mí el ir a la naturaleza siempre ha sido una necesidad a nivel personal, ¿no? Pero bueno, digamos que a nivel profesional cuando comencé en el periodismo empecé haciendo otras cosas que bueno, pues he hecho un poquito de todo, la verdad. Empecé con el periodismo más de ámbito educativo, temas de educación, donde por cierto en aquel entonces, estoy hablando de los años 80, el tema ambiental no tenía absolutamente ninguna presencia a nivel educativo, todavía la tiene poca, pero entonces era absolutamente nula, no era un tema que se hablara, ¿no? Pero luego de ahí ya pasé a tratar temas más de índole social y ahí es donde ya empiezas a encontrarte con problemáticas que tienen mucho que ver con el medio ambiente, ¿no? A nivel personal siempre además he tenido muchísimo interés por conocer otros mundos y otras culturas, cosa que mi profesión me ha facilitado. Yo creo que por eso también me ha gustado y me gusta tanto esta profesión, porque me permite conocer otros mundos y otras culturas, otras personas, sobre todo además personas que saben mucho de lo que está pasando en el planeta. Y a medida que iba viajando y conociendo, sobre todo tuve una época que viajé muchísimo por África, me iba impactando tremendamente todo aquello que estaba viendo que estaba ocurriendo a nivel ambiental. O sea, cuando has estado con pueblos y en zonas que han desaparecido, pueblos enteros, o sea, pueblos culturas que han desaparecido, y dices, qué pena que en el transcurso de mi vida esto que yo vi y que aportaba tanto, ¿no? Tanto conocimiento y tanta sabiduría, ¿no? sobre su ecosistema, sobre su medio ambiente haya desaparecido, pues eso te impacta muchísimo, ¿no? Luego, por circunstancias del periódico en el que trabajaba, donde desarrollé gran parte de mi carrera profesional hasta el 2012, que fue el diario El Mundo, se decidió crear una sección diaria dedicada exclusivamente a la ciencia y al medio ambiente. En su momento fue pues una sección bastante pionera, porque sí que había medios que tenían secciones semanales, pero una sección diaria dedicada a estos temas pues no existía.
Y ahí fue donde ya, digamos que ya más directamente, estoy hablando de principios de los años 2000, pues empecé a escribir de esta materia, que ya la había tratado, ya digo, cuando trataba temas sociales y tuve la ocasión de viajar con muchas ONGs a distintos países y ver esos problemas ambientales, pero fue ahí donde ya más específicamente empecé a escribir exclusivamente de temas que tenían que ver con la ciencia y luego con el medio ambiente, porque es que prácticamente gran parte de la ciencia lo que hace, tanto en España como a nivel global, es estudiar la vida y los impactos que estamos generando sobre la vida en el planeta, o el origen de la vida en el planeta, o hacia dónde va la vida en el planeta. Es el eje de gran parte de la ciencia, ¿no? Entonces, por ahí, evidentemente, la dedicación fue un poquito cada vez más a más, y a medida que vas conociendo más, pues eres más consciente, ¿no? de todo lo que está pasando, y cosa que después de dejar el periódico El Mundo he seguido teniendo como un eje, ¿no? De saber qué es lo que está pasando, e informarme con los datos de los informes científicos que aparecen, o visitando las zonas que están siendo más afectadas, pues por temas, estoy hablando como el cambio climático, desde luego como la contaminación de plástica o la contaminación atmosférica, en fin, es que son tantos los impactos que la minería es tremendo, ¿no? Lo que en algunos sitios he visto, los impactos tremendos que está teniendo la minería. Y todo ello, pues la verdad es que yo creo que es un reto el transmitirlo, y sobre todo el conseguir que se empiece a tomar conciencia, ¿no? de la urgencia que tenemos ahora mismo de cambiar las cosas. Cuando llevamos algunos tantos años, como Julián, como yo y como tantísimos otros profesionales, porque afortunadamente hay muchos, deberían ser más, y la crisis del periodismo pues a unos cuantos les ha dejado fuera, pero vamos, yo creo que somos bastantes. Cuando llevas tantos años trabajando en ello, pues a veces dices, ¿qué estamos haciendo mal para que esa urgencia no llegue con otras cosas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es el coronavirus, que enseguida se ha considerado una emergencia brutal, y todo el mundo se ha lanzado, ¿no? a tratar de buscarle una solución inmediata, y sin embargo esta otra emergencia que tenemos aquí, pues parece que la vamos diluyendo, sabemos que está, pero no terminamos de considerarla como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto que tenemos ahí, y para mí trabajar en ello, pues la verdad es que es un estímulo, ¿no? Es un estímulo tanto porque sabes las consecuencias que tiene cuando has estado visitando sitios donde ya no es que estén hablando de lo que va a ocurrir cuando aumenten 2 o 3 grados la temperatura de media global, sino que es que ya están sufriendo esos impactos tremendos, ¿no? Pues tomas todavía más conciencia, ¿no? de la importancia que tiene seguir trabajando en ello. Así que, no sé, también me gustaría que Julián nos contara un poquito de su trayectoria. Sí, la verdad que Rosa es un estímulo para ti, pero tu labor es un estímulo y una inspiración para mucha gente que te seguimos y que te vemos, que luego, bueno, luego hablaremos más largo y tendido. Julián, cuéntanos quién es Julián, cuál ha sido ese recorrido vital, y ese compromiso que te adquieres ahora para estar trabajando en una revista como Geo. ¿Quién es la persona que se pone delante y quién fue ese niño que ha desarrollado y ha devenido en un hombre como tú? Bueno, pues mi trayectoria no es muy diferente a la de Rosa, la verdad. También soy un niño de pueblo, con lo cual el contacto con la naturaleza estuvo muy presente desde mi infancia. Niño scout, con lo cual podéis imaginaros que ese contacto con la naturaleza se mantuvo durante muchos años. Y yo incluso ahora recuerdo que en mi infancia más temprana yo quería hasta ser veterinario, ¿no? Era una cosa que luego ya la realidad me fue mostrando que mis capacidades científicas pues eran bastante limitadas, con lo cual opté por algo que me gustaba también mucho, como ha sido el periodismo. Mi trayectoria a nivel profesional, yo tampoco pensé nunca que me podría dedicar al periodismo, llamémoslo ambiental o medioambiental. Realmente mi trayectoria viene del mundo de los viajes. Yo empiezo a trabajar también por allá en los años principios de los 90. Soy un niño de la generación de Rodríguez de la Fuente, ¿no? Toda esa inspiración seguía ahí, ¿no? Y todos queríamos viajar, y todos queríamos ver el mundo, y todos queríamos conocer aquellas maravillas
que Félix nos mostraba, ¿no? Entonces, bueno, yo me incliné rápidamente por lo más parecido que había entonces, ¿no? Que era el periodismo de viajes. Comencé a trabajar en la revista de viajes, entonces era el grupo Chet, ahora ya es grupo Hearst, todavía sobrevive esta revista. Y bueno, pues esto me permitió recorrer mucho mundo, ¿no? Y ver las extraordinarias maravillas que había en países que ni te sonaban, ¿no? Por muchos de ellos. Y contemplar estos paisajes, estos lugares recónditos, esta belleza tan lejana, si eres un poco sensible, bueno, eso se te va marcando, ¿no? Sobre todo cuando si tienes la oportunidad de volver años después, ¿no? Y comparas lugares que habías visitado y a los que llegas varios años después y ves cómo han cambiado, normalmente no para bien, pues bueno, eso te provoca una cierta, digámoslo, como una cierta desazón profesional y luego personal, ¿no? Una sensibilización que te hace tomar conciencia de que todo lo que estamos hablando ahora del cambio climático no es ninguna broma, no es ninguna broma porque ya es palpable, ¿no? Además, yo siempre he tenido un concepto del periodismo como un servicio público, que esto creo que lamentablemente se ha ido olvidando. Las empresas periodísticas, y digo empresas porque no dejan de ser empresas, han ido aislando un poquito este concepto de servicio público que en mi opinión debería ser mucho más acentuado, y cada vez han ido imperando más las hojas de Excel y los resultados, y este servicio público se ha ido perdiendo. Entonces yo sí que me he ido aproximando profesionalmente, o he intentado aproximarme más a aquellas especialidades con cierto servicio público. Y bueno, en el año 2007 recalo en Geo, que Geo para entonces era bueno, un gran referente, ¿no? Yo, cuando me preguntan, yo siempre digo yo empecé en la facultad en el año 87, ¿no? Y en aquellos tiempos los aspirantes a periodistas, bueno, se dividían prácticamente en dos, poco exagerado, ¿no? Pero aquellos que querían trabajar para Geo y aquellos que querían hacer periodismo de deportes. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tenía una revista como Geo en aquellos días, ¿no? Estamos hablando de la España de los años 80, Geo abría el mundo, especialmente a niños que veníamos de provincias, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, empecé en 2007 y aunque la información medioambiental siempre ha estado presente en la revista, coincido con Rosa en que realmente no era algo muy habitual. Realmente era algo, estaba ahí, porque luego ya hablaremos de qué es el periodismo ambiental, ¿no? Porque yo tampoco lo concibo como una especialidad periodística, sino como algo mucho más transversal, ¿no? Siempre estuvo en la revista, pero de manera transversal, como digo, repartido en distintos, según el enfoque que se le diera. Poco a poco eso ha ido evolucionando y hasta esta última fase, digamos, que empezamos ahora este año pasado, donde bueno, el periodismo ambiental empieza a cobrar mucho más peso en la revista, y yo creo que es por una razón básica, que es decir, el periodismo nunca deja de estar desligado a la sociedad en la que vive. Somos, o sea, el periodista y el periodismo somos un reflejo de la sociedad. Y esa concienciación, esa toma de conciencia, valga la redundancia, de la situación que estamos viviendo, se plasma ya en la sociedad y inmediatamente se plasma en el periodismo. De ahí que el periodismo, llamémoslo ambiental o medioambiental, empieza a cobrar un poco más de peso. Luego ya lo discutiremos porque también hay que entrecomillarlo, ¿no? Pero básicamente por ahí mi recorrido profesional. Desde el punto de vista, digamos, intelectual, bueno, pues aparte de formarme en periodismo, yo siempre tuve mucha inquietud por las relaciones internacionales, ¿no? Marché a Estados Unidos a estudiar allí y a formarme en relaciones internacionales, y yo creo que esa formación, más allá de que por aquel entonces no era muy habitual, aunque ahora se está poniendo muy de moda la carrera de relaciones internacionales, el doble grado y todo eso, entonces realmente solo era una asignatura que teníamos en quinto de periodismo, no había mucho más, ¿no? Pero a mí esta formación sí que me ha permitido, creo yo, tener una visión global, que creo que es muy importante. Muchas veces tendemos a mirar simplemente el problema interno, el problema local, el problema a lo mejor aquí solo en España, pero cuando tienes una visión un poquito más formada de cómo se está desarrollando el mismo problema, porque esto es un problema global, el del cambio climático, el del medio ambiente es un problema global, y ves cómo evoluciona a lo largo en todo el mundo, bueno,
tomas una conciencia, digamos, yo creo que un poquito más amplia y un poquito que te llama más a la acción. Y por eso desde Geo ahora mismo, bueno, pues intentamos convertirnos en un cierto altavoz de este tipo de inquietudes, por así llamarlas. Totalmente de acuerdo, Julián, contigo. Y yo creo que, de hecho, hasta el confinamiento, hasta que estallara la pandemia, casi hemos vivido de espaldas unos a otros. Ahora esto nos ha obligado a abrir la mirada y ver que formamos todos parte de un problema común, ¿no? Rosa, tú has viajado mucho, al igual que también Julián, y también recuerdo que lo último que has hecho es ir a la Antártida, ¿no? Donde se manifiesta muy patentemente esa herencia recibida de 2 siglos de revolución industrial, ¿no? Eh, ¿qué viste tú allí que realmente te pudo impactar y que nos pueda servir ahora como sociedad para remangarnos y decir, vamos a empezar a hacer algo? Bueno, la verdad es que el cambio climático en los polos, desde luego, es que es muy evidente, ¿no? Lo que pasa es que dices, ¿cómo lo visibilizas eso en un viaje? Si es que tuve la suerte, como dices, Paloma, de estar en la Antártida este año pasado dentro de la campaña polar que organiza el gobierno español, ¿no? El Ministerio de Ciencia, y fue una maravilla, ¿no? Entonces, ¿cómo sentía ahí el impacto? Ya antes de llegar, la verdad es que me había preparado durante mucho tiempo pensando en los fríos tremendos que iba a haber en la Antártida. Hace un par de días decía, estoy viendo mucha más nieve aquí cuando me asomo a la ventana de mi casa que la que vi en la Antártida. Y es que es así. O sea, tuve la circunstancia de que cuando estuve allí, pues coincidí con que la temperatura era muy elevada para lo que era la media, ¿no? Que se suponía que tenía que haber, aun siendo el verano austral. Que se supone que, bueno, los científicos van cuando se puede ir allí, que es en verano austral. De hecho, ahora están de camino para allá. Bueno, el Hespérides ha tenido que quedar en Las Palmas precisamente por un brote de COVID estos días, pero va a ir para allá. Y se supone que es cuando están las mejores temperaturas, pero aún así me sorprendió muchísimo cruzar el canal del Drake prácticamente en mangas de camisa. Eso no podía ser muy normal. Es evidente, y los meteorólogos lo dicen y los climatólogos, ¿no? Que una cosa son fenómenos puntuales como el que hemos tenido ahora aquí también, ¿no? de Filomena, y otra cosa es digamos, un cambio global que hay que estudiarlo a más largo plazo, pero sí que es verdad que te impacta muchísimo estar allí y ver esas temperaturas tan elevadas, de hasta 12 grados, ¿no? Certificadas en la base española Juan Carlos I, donde yo estuve. Eso es una temperatura muy elevada para estar allí. Y claro, ir a visitar todos los días o muchos días me iba a visitar un glaciar que hay cerca, que es el glaciar Johnson, ¿no? Y ver día a día cómo estaba cayendo el agua, o sea, verlo, yo decía, esto es la imagen clarísima del cambio climático, ¿no? Ver cómo se está derritiendo todo el hielo, se está derritiendo el hielo antártico, cosa que tampoco era la primera vez que lo veía, porque había estado hacía unos años, en el 2012 estuve en Groenlandia, y también pude ver allí zonas que se estaban deshielando, y después he ido haciendo un seguimiento de las zonas por donde estuve y es brutal cómo el hielo ha ido desapareciendo, ¿no? Es evidente que el cambio climático, vamos, que está aquí, es que eso no queda ninguna duda. Me sorprende todavía que haya algunos políticos españoles que lo pongan en duda, la verdad, porque dices, no tiene ninguna base científica, ¿no? Y el deshielo de los polos lo que nos trae es que afecta a todo el resto del clima del planeta. No es que esté ocurriendo allí como está pasando a 10.000 kilómetros, bueno, la Antártida, es que está a 10.000 kilómetros de distancia, no, perdona, porque es que lo que está pasando tanto en la Antártida como en el Ártico, y más en el Ártico, todavía que en la Antártida, está generando cambios en todo el sistema climático global, ¿no? Y esto nos lo explica muy bien la ciencia, está muy corroborado por la ciencia. Y yo creo que si a lo mejor algo vamos a sacar de esta pandemia es que vamos a empezar a valorar más a nuestros científicos y vamos a considerar que la ciencia realmente es más importante. Hace relativamente poco, entrevistando a José Manuel Sánchez Ron, que es el académico
de la Real Academia, el científico de la RAE, ¿no? Me decía, ojalá por lo menos sirva para eso, para que el papel de la ciencia sea más importante con lo que nos avisa ya de lo que puede suponer, ¿no? Entonces, si me dices, ¿qué impacto tuvo? Pues muchísimo impacto el ver cómo se están derritiendo los glaciares ahí mismo al lado ¿no? de donde estás tú, y ves cómo están desapareciendo, pero también están desapareciendo y muchísimo en los Pirineos, que los tenemos aquí al lado, y prácticamente ya nos hemos quedado sin glaciares, ¿no? Es evidente que sí, que esto es fruto de una revolución industrial que viene del siglo XX, pero llevamos 30 años con la voz de alarma ahí, ¿no? Desde la cumbre del 92, en Río de Janeiro, ya nos dijeron, oye, que se avecina un cambio climático que puede ser brutal y que va a tener un impacto tremendo. Y bueno, pues seguimos como seguimos, ¿no? Que queda muchísimo todavía por hacerse. Evidentemente, ahora la gente habla más de ello que hace 20 años o cuando yo empecé a escribir de estos temas, desde luego. No tiene absolutamente nada que ver, pero es que el nivel de impacto se ha incrementado muchísimo más todavía, ¿no? Me interesaba mucho que habláramos de ello, que lo sacaras aquí a la conversación, porque eres tú en primera persona quien lo está viendo y quien lo está corroborando, ¿no? Y no es un estudio o un dato aislado, ¿no? Evidentemente, esto cada vez se está comunicando más, supongo que por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo del confinamiento, pero ¿qué labor tiene? Es una pregunta para los dos, pero se la lanzo a Julián primero. ¿Qué labor tiene el periodismo ahora en este momento? Yo creo que el periodismo medioambiental está cobrando mucho protagonismo, ¿no? Es uno de los que más se lee, ¿no? Por lo menos me da a mí esa sensación, o a lo mejor estoy equivocada. Decidme vosotras. ¿Hablo yo si Sí, queréis? sí, Julián, por favor. Yo creo que voy a disentir contigo. Pues fíjate. Me parece bien. Y me duele, y me Sí. duele. Porque, en primer lugar, no tengo, como decía antes, que no tengo muy claro qué es el periodismo ambiental como tal. Quiero decir, yo creo que es más una visión de la realidad lo que es el periodismo ambiental. Porque el periodismo ambiental al final no deja de ser periodismo. Quiero decir, su labor es informar, analizar, descubrir, generar debate, concienciar, si queremos, ¿no? Pero realmente como ámbito periodístico, yo creo que responde más a una visión transversal de la realidad, sobre todo porque es que abarca un campo enorme. O sea, abarca temas científicos, abarca temas de biodiversidad, abarca temas de cambio climático, de energía, de contaminación. Es decir, todo aquello que está suponiendo ahora mismo un cambio cultural hacia unas pautas de desarrollo mucho más racionales, ¿no? Por desgracia, el periodismo ambiental suele salir a la palestra, por decir así, por utilizar esta expresión, cuando se producen grandes catástrofes. Ya todos recordamos el Prestige o el caso de las vacas locas o los incendios de Australia y California, de estos que se repiten cada año, estos mega incendios, ¿no? O la contaminación indoniana, ¿no? Ahí es donde realmente el periodismo, por así decir, medioambiental surge, ¿no? Pero Rosa y yo recordamos que este periodismo y la información derivada del medio ambiente ha estado en este país en manos de ONGs hasta hace muy poquito, porque realmente no había información. Y que Rosa me corrija, que ella está un poco más ligada al mundo de la prensa diaria, pero en lo que es a nivel revista, yo no percibo una mayor demanda por parte de la sociedad. Sí que percibo, esto no quiere decir que no percibo una mayor concienciación, que es muy distinto, pero no percibo una mayor demanda de información. Y esto en una entrevista que sacamos en Geo hace poquito con José Luis Gallego, con el naturalista, él lo deja también muy claro, ¿no? Y a mí su opinión me pareció interesante. Y él venía a decir que es cierto, que si la sociedad no reclama información ambiental, no es un problema de la sociedad, es un problema de los que nos dedicamos a esto, que no lo estamos haciendo bien. Y puede ser. Yo coincido relativamente con esa opinión, pero también creo que debemos hacer autocrítica porque probablemente algo no estamos haciendo bien. Yo miro, por ejemplo, el caso del periódico The Guardian en Inglaterra y yo no veo ese modelo en España.
que me corrija Rosa, si no, yo no veo esa apuesta de unos medios de comunicación como ha hecho The Guardian por el medio ambiente, por la información medioambiental en España. Es más, de hecho, creo que esa información sigue siendo muy, muy reducida. Muy reducida. La labor del periodismo o de los periodistas ambientales en este momento, bueno, pues probablemente sea ahora mismo, yo creo que una labor de selección, porque es cierto que hay mucha información y el espacio que hay es poco, con lo cual hay que seleccionar bien los temas y aprovechar, porque esto nos lleva a otro problema, ¿no? Que es que esta, como comentaba antes, esta visión catastrofista, apocalíptica casi, del que estamos dando, o que se está produciendo del cambio climático y que se refleja en los medios, precisamente porque lo enfocamos a partir de las grandes catástrofes, pues puede que, en mi opinión, provoque un cierto hastío en la sociedad, ¿no? Incluso una cierta sensación de culpa. Y creo que al final parece como que estamos trasladando el problema a la misma sociedad, ¿no? Entonces esto puede hacer llegar a la gente a que pierda un cierto interés, ¿no? Y más en situaciones tan complicadas como estamos pasando estos años, yo creo que a la gente le cuesta escuchar noticias negativas porque la información medioambiental tiene, en mi opinión, ese hándicap también, ¿no? Rara vez es positiva, rara vez tiene un punto de optimismo, ¿no? Porque hay que tratar problemas que son muy complejos y muy, en muchos casos muy dramáticos, ¿no? Lo que sí creo es que tenemos una gran oportunidad, ¿no? Porque a partir de estas grandes catástrofes, o llamémosla como queráis, por ejemplo, los megaincendios de Australia o de California, eso sí que nos puede permitir poner en foco en el análisis, que creo que es otra de las labores importantes que debe realizar el periodista medioambiental. En análisis de estas situaciones. Si tengo un fuego, por ejemplo, tan enorme como tengo en California o en Australia, eso me puede derivar a estudiar el problema de la limpieza de los bosques, el abandono del medio rural, todo este tipo de problemas asociados a eso que sí que pueden tener un desarrollo a través de ahí. Bueno, nuestra labor como periodistas ambientales, pues creo que va a ser eso, acompañar al lector y hacerle un poco más digeribles las informaciones. Es cierto que aquí también hay un terreno bastante interesante en cuanto a, y más ahora con las legislaciones que se están aprobando, en cuanto a la labor del periodista, un poco de descubrimiento, en el sentido de que hay mucha contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, a todos los niveles. Por eso el descubrir y el investigar, el periodismo de medio ambiente creo que tiene ahí un terreno abonado ahora mismo para empezar a ocupar algo más de espacio. Pero aún así, lamentablemente, que no coincida contigo en ese sentido, creo que se necesita mucho más espacio en la prensa, mucho más espacio en la prensa. Pero como digo, es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad no la reclama, la prensa no lo va a dar. Entonces, bueno, seguimos en ese bucle. Totalmente. Rosa, cuenta, dinos. Bueno, pues en algunas cosas también coincido con Julián. Yo creo que debiera tener el periodismo ambiental mucho más papel que el que tiene actualmente. A mí me gusta decir que todos los periodistas deberíamos, todos, sea de la sección que seas, de un medio de comunicación, deberíamos tener puestas siempre las gafas verdes, porque es rara una información que no le puedas dar, que no tenga que no pueda tener un impacto de una forma u otra en el medio ambiente, ya sea de economía, ya sea de medidas políticas. O sea, debería, como dice Julián, impregnar el medio ambiente todos los medios de comunicación. Por un lado, yo pienso que ahora tenemos una oportunidad de que, aunque es verdad que el espacio es limitado, yo creo que es más los profesionales, porque ahora con los medios digitales tenemos la ventaja de que ya no dependemos de las páginas de papel que tiene un periódico, sino que puedes poner muchas más noticias de las que antes, que nos peleábamos todos por un trocito, ¿no?, de esa página diaria, ¿no? Entonces sí que podemos tener más espacio, sí que deberían impregnarse todo de esas gafas verdes. O sea, que si estás hablando de los beneficios que tiene Repsol por no sé qué, y de repente por unas nuevas prospecciones en algún país por ahí, pues bueno, hacer referencia a qué impactos puede tener eso en ese país, a quién está afectando, qué procesos se han seguido para aprobar esos proyectos, etcétera. Yo creo que casi todo tiene, o igual digo de una fábrica de Zara, es decir, casi todo, ahora que está, por hacer una referencia al mundo textil, ¿no?, casi todo puede tener esa referencia, ¿no? Y a nivel político, por supuesto, también, a nivel energético, por supuesto, también, ¿no?
y todo el impacto en la biodiversidad que tiene que ver con las políticas agrarias. Es decir, lo mires por donde lo mires, le puedes dar esa vuelta. Sí que es verdad que sí que creo que es necesario que exista, aún con eso, aunque todos los periodistas debieran tener esas gafas verdes, un periodismo especializado o que conozca más en profundidad determinadas materias, porque eso ayuda a darle visibilidad y porque a fin de cuentas es imposible saber mucho absolutamente de todo, ¿no? Y a lo largo del tiempo nos vamos especializando en cosas precisamente por eso, porque a medida que más conoces, más quieres saber y eso es una retroalimentación que hace que a lo mejor te sea más fácil conocer procesos, datos, informaciones que de otra forma te pasarían desapercibidos, ¿no? Entonces, sí que yo creo que tener un grupo en los medios, que haya periodistas especializados en medio ambiente, pues yo lo defiendo, ¿no? Como periodista ambiental que soy, Claro. aunque me encantaría que hubiera periodistas ambientales en todas las secciones, no solo en las secciones de medio ambiente, que por otro lado, y aunque es verdad que son muy pocas, sí que en los últimos tiempos empieza a haber un pequeño repunte, ¿no?, de interés por los temas ambientales. El País acaba de abrir una sección sobre clima y cambio climático, El Confidencial creo que precisamente con José Luis Gallego también va a tener una sección de medio ambiente. Es decir, yo creo que los medios sí que se están dando cuenta de que es un tema fundamental y que lo tienen que tratar. Me gustaría que no fuera solamente sobre cambio climático, sino que incluya otros muchos temas como tienen que ser la biodiversidad, que está muy amenazada en este planeta, y como tienen que ser los impactos sociales que ya están teniendo. Para mí eso es fundamental. O sea, el reflejar que estos cambios que se están produciendo en la naturaleza están afectando a toda la vida que hay en el planeta, tanto las plantas como los animales, como un montón de seres humanos que ya lo están padeciendo, ¿no? Y respecto a otro tema que habías comentado, ¿cuál era? El que no hay interés en los medios y que medios como The Guardian, pues es verdad. A mí también me encantaría que hubiera un The Guardian aquí. ¿El por qué no lo hay? Realmente es que es una apuesta muy fuerte por parte de un medio que tiene que hacer mucha batalla, porque al fin de cuentas, Pero les luchar está contra el cambio funcionando, ¿eh, Rosa? climático, ¿eh? Estábamos diciendo, le comentaba Sí, a Rosa que quizás yo peco de optimismo porque como cada vez leo más de todos estos temas, me creo que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Y es verdad que sí. todavía queda mucho. Estoy con Rosa que el periodismo medioambiental tiene que ser transversal y como que tiene que ser transversal en la educación. A diario se tiene que hablar de estos temas en cualquier ámbito, ¿no? Em, y Pero, Rosa, ¿tú piensas que el periodismo ambiental debe ser divulgativo? Porque yo tengo mis dudas al respecto también. Esa versión didáctica o ese enfoque didáctico que muchas veces se le quiere dar, a mí me cuesta, y no lo sé si coincides o no, ¿no? Pero sí que es cierto que veo que hay manifestaciones en este sentido, en el sentido de, bueno, en NAPIA, en la Asociación de Periodistas Ambientales, ¿no? Lo decía José Luis Gallego, ¿no? Dicen, hay muy pocos periodistas divulgativos en el sentido de divulgación medioambiental. Él lo decía como algo negativo, pero a mí no me parece algo negativo, sino algo positivo. Quiero decir, el periodismo no es yo no quiero un periodismo didáctico. Quiero decir, Bueno, confío. sí, yo creo que en algunas cosas sí que hay que ser un poco didáctico, ¿sabes? No siempre, por supuesto, ¿no? Igual que llega un momento que no vas a estar explicando el por qué existe el cambio climático cada vez que escribes una noticia del cambio climático, decir que es por el efecto invernadero, de los gases contaminantes, etcétera, etcétera. Eso no. Pero sí que en algunas cosas es importante ser didáctico, porque, por ejemplo, ahora esta semana que, bueno, no sé si quiero hacer una referencia temporal, ¿no? La última tormenta que hemos tenido aquí, Filomena, de frío brutal, ¿no? Enseguida han salido voces diciendo, no, ¿veis? Es la demostración de que el cambio climático es una milonga, que nos están hablando de calentamiento cuando es frío, ¿no? Yo creo que es importante, como periodistas ambientales, y eso es más divulgativo, ¿no? Explicar el por qué incluso fenómenos extremos de frío como es Filomena tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Y explicarlo de forma divulgativa quiere decir que cualquiera sea capaz de entenderlo. Para mí eso ha sido, yo que me he Sí, dedicado mucho al periodismo, bueno, y me dedico al periodismo científico, mi máxima es explicar las cosas de forma que la gente
cualquier persona las puede entender. O sea, yo decía Totalmente que de mi acuerdo. padre las puede entender, porque si no las entienden y para escribir para los 4 de siempre, al final mala difusión de la información estás haciendo, ¿no? Si tienes Totalmente un de nivel acuerdo, tan pero elevado que al final no llega la gente no lo identifica con su hacer de cada día, ¿no? Y con su forma de actuar, ¿no? Entonces, yo es que lo concibo más desde el punto de vista o sea, dar la información, dar el análisis, por supuesto, lógicamente un análisis comprensible para todo el mundo, porque eso es parte de nuestro trabajo, nosotros ya nos encargamos de eso, pero de ahí a la divulgación en el sentido de didactismo, de enseñanza, yo creo que el público que tenemos delante está mucho más preparado de lo que a veces llegamos a creer, ¿no? Y hay que darle simplemente las herramientas para que ellos se formen un juicio, ¿eh? Y para que actúen en consecuencia, pero simplemente yo soy de los que piensan que nuestra barrera tiene que llegar hasta ahí, ¿no? Simplemente esto es lo que hay, usted ahora saque conclusiones y decida por usted mismo, ¿no? Y ya no sé por qué venía todo esto, por el periodismo divulgativo, ¿no? Sí, yo solo una precisión, sí. bueno, una cosita que quería comentar, que es verdad, ¿no? que tenemos un público que está formado, pero luego hay una cantidad de público a la que no conseguimos llegar, ¿no? Para mí eso me genera desde hace tiempo ya una frustración tremenda, que me da la sensación de que escribo siempre para la misma gente, para los que ya están concienciados, o sea, que Claro. los que me siguen, los que o siguen un medio o una sección ambiental o las noticias ambientales, siempre somos los mismos, ¿no? Como un grupo cada vez más amplio, pero los mismos. Y romper esa barrera, ¿no? Para llegar a toda la inmensidad de la otra gente que no está ahí, pues cuesta, ¿no? Porque lo noto hasta cuando Totalmente. voy a la compra y de repente yo me fijo siempre, soy una maniática, me fijo en las etiquetas, pesca de arrastre, mangos que vienen del Brasil, no sé qué, dices, pero bueno, a ver, perdone, aquí no pone de dónde viene esto, me lo puede usted decir, y me miran todo el mundo como si fuera una marciana. Es decir, que algo tan básico como pensar que si estás comprando algo que viene que está a 8.000 kilómetros de distancia, pues, y te lo están vendiendo a 3 euros, ese no tiene lógica, ni puede ser su coste, ¿no? Por el impacto que tiene a nivel ambiental, pues claro, dices, es que hay muchísima gente a la que este mensaje no está llegando, ¿no? Me viene No está llegando. Me viene muy bien todo esto que estás diciendo, todo esto último que estás diciendo, porque como sabéis, esta conversación, este diálogo está programado dentro de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid, el congreso de moda sostenible que que estamos emitiendo, y me interesaba muchísimo poner de protagonista a este tipo de información que es tan necesaria y que necesitamos manejar a diario. Esta información que vosotros estáis ofreciendo a diario en vuestras redes, en vuestros medios de comunicación, en vuestro grupo editorial. Y bueno, también me interesaba muchísimo que desde vuestra posición como periodistas de estos temas trajéramos aquí el tratamiento el tratamiento que se está dando a la información toda que viene de la industria textil, ¿no? El textil como ese gran olvidado, lo decía fuera de micrófono Rosa, se habla mucho de la alimentación, de la agricultura, se habla mucho de temas farmacéuticos, pero del textil todavía como que no hay esa preocupación tan continua, ¿no? No sé si tenéis algún pensamiento desarrollado. Yo tengo mis teorías, ¿no? De por qué todavía no se trata en profundidad, pero bueno, si acaso la digo al final, me gustaría oíros a vosotros, ¿no? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues si queréis empiezo yo, Bueno, vamos pues con... venga. Me da Sí. igual. Es verdad que no se trata mucho. Yo creo que también hay mucha menos investigación sobre el tema de los impactos que genera la industria textil en el planeta que, por ejemplo, la industria agroalimentaria. De eso se ha hecho muchísimo, de su huella de carbono, de los problemas de contaminación que se generan por vertidos al mar, etcétera, etcétera, de los problemas de la deforestación que genera la ganadería. De eso se han hecho muchísimos informes y hay muchísima investigación. Sin embargo, del tema textil hay bastante menos, aunque es evidente que genera ese impacto, ¿no?
Y entonces sí que es verdad que yo creo que no, como decías, que no hay no es comparable el nivel de información que hay ahora mismo en los medios relacionado con la, con la industria textil a lo que hay con temas que tienen que ver con la alimentación. También es verdad que el impulso que se ha dado en España a alternativas como la agricultura ecológica pues es muy importante, ¿no? Mientras que el tema de la moda sostenible pues todavía son reductos más pequeños, ¿no? Y mucho más difíciles de localizar. Es raro ahora en el gran supermercado que vas y no tiene una sección de ropa, o sea, de comida ecológica, y sin embargo de ropa ecológica ya puedes ir a la mayor cadena que no la vas a encontrar, o moda sostenible, como la queramos llamar, y sin embargo sus impactos son tremendos. Y bueno, yo como decías, de contar cosas así un poco a nivel personal que nos hayan impactado, yo creo que a mí a nivel personal de las cosas que más me han impactado que he visto en relación con este asunto ha sido cuando estuve hace 3 años en Haití, ver desembarcar toneladas y toneladas de ropa de low cost que les llega en formas de donaciones del norte de América, de Estados Unidos sobre todo, pero toneladas, o sea, veía desde dónde estas montañas de ropa, ¿no? Que es una forma de, bueno, de lavarte tu conciencia. Yo me compro mis camisetas a 2 euros y cuando son viejas pues ya se las envío a los haitianos, que encima pues mira qué bien, ¿no? Les va a venir muy bien, ¿no? Y allí no sabían ni qué hacer con tanta ropa, si es que hasta lo utilizaban ya para hacer como pequeñas chabolas, ¿no? Chabolas de ropa, porque ya no necesitaban ropa, lo que necesitan es comida, lo que necesitan son ayudas para reforestar su país, necesitan otras cosas, ¿no? Entonces es como el absurdo del sistema, ¿no? Por un lado, producimos muchísima ropa que dura nada, encima que dura nada, y cuando ya se nos aja porque está un poco vieja o yo qué sé qué, pues la llevamos a países en desarrollo que es una forma de lavarnos nuestra conciencia, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, es que allí se la reutilizan. Pues no la necesitan, no, se convierten en grandes basureros. Aquello, debo decir que me impactó muchísimo, era como, porque además en algunos casos era ropa producida en las maquilas de Haití por empresas estadounidenses que se la llevaban a Estados Unidos, que acaba volviendo a Haití como basura, ¿no? Un despropósito total. De hecho, ya hay muchos países que han cerrado sus fronteras a la recepción de ropa porque también ahoga su propia industria, su propio desarrollo como tal, ¿no? Julián, Yo cuéntanos. no tengo una opinión formada con respecto al sector textil, digamos, desde el punto de vista del periodismo medioambiental. Lo que sí tengo son datos. Y en 2018 la ONU calificó a la industria textil como la segunda actividad más contaminante del planeta, solo por detrás de la industria energética. Esta industria es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello está vinculado a la fabricación de prendas, ¿no? El problema de los microplásticos también procede en gran parte de la industria textil. Quiero decir, es una industria que, si bien en la energética estamos viendo que da pasos hacia una transformación, hacia una reconversión, hacia lo renovable, yo no sé si la industria textil los está dando a la velocidad que debería darlos, ¿no? Lo que ha comentado Rosa de la moda rápida, del fast fashion, es uno de los grandes problemas para la sostenibilidad del planeta, sin duda, sin duda. O sea, pensemos solo, y aquí yo me apunto algunos datos, ¿no? Para hacer un vaquero se necesitan 7.500 litros de agua. Eso es lo que bebe una persona en 7 años. Bueno, y no sé si sabéis que solo en Madrid se producen 9 toneladas diarias de residuo textil. Evidentemente es la media durante todo un año, ¿vale? Pero 9 toneladas que no sabemos qué hacer con ello. O sea, se dice pronto que todos los días 9.000 kilos de ropa acaban en la basura, aquí en Madrid, ¿no? Bueno, yo como os dije, tengo mis teorías, ¿no? Sobre todo porque no se informa muchísimo más y muchísimo más conscientemente de todo esto. Yo creo que ahora mismo la gran inversión en publicidad viene de las grandes marcas, ¿no? Entonces, hay mucho miedo a hablar de todo esto y de hablarlo con nombres, apellidos, con pelos y señales, ¿no? Y yo creo que de alguna manera está bloqueando la llegada de una información muchísimo más coherente, ¿no? al gran público. No sé qué pensáis.
Totalmente de acuerdo, Total. totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque existen alternativas, que esa es la pena, ¿no? O sea, la moda circular es una oportunidad. Yo me apunté al investigar un poquito de estas alternativas ecológicas que habían surgido solo en España, de marcas sostenibles, pues me apunté. Mira, Blue Jeans, que es una firma madrileña de vaqueros sostenibles, con tejidos reciclados, Moti, Solet, Nakaru, Idawen, que son prendas deportivas con hilos de nylon reciclados de redes de pesca, Canusa, Nordic Lips, o sea, quiere decir, hay alternativas, hay alternativas. Volvemos un poco también al problema inicial, quiere decir, esto no es de hoy para mañana. La evolución de estas industrias, no olvidemos que, por ejemplo, la industria textil está valorada, creo, en el mundo como en 2,5 billones de dólares y emplea más de 75 millones de personas. O sea, cambiar las dinámicas de trabajo de estas industrias no es algo ni de hoy para mañana, va a tardar, va a llevar tiempo. Pero hay que cambiar, o sea, es que no queda otra, ¿no? La Fundación Ellen MacArthur hablaba de cómo cambiar el modelo de industria y daba una serie de pautas, 4, que me parecieron interesantes. No son nada ni radicales ni impensables, ¿no? En primer lugar, hablaba del abandono de las microfibras, que es algo muy racional, ¿no? Eliminar la naturaleza desechable de las prendas. Pues claro, es que tenemos un sistema de moda rápida que es insostenible, por más que queramos lo contrario, es que es insostenible. Aumentar el reciclaje. La industria textil se nutre en un 97% de materia virgen. Solo tiene un 2% de reciclaje. El campo de crecimiento es brutal, brutal. Y luego, pues, un problema de eficiencia en el sentido de que hay que hacer eficiente los recursos. Estamos en una época de una crisis una crisis de escasez. O sea, es que la crisis ecológica que vivimos hoy en día es una crisis de escasez. Es una crisis de escasez de energía, es una crisis de escasez de tierra, es una crisis básicamente de escasez. Y hay que saber gestionarla. Esto nos lo contaba muy bien Xavier Marcet en una entrevista hace relativamente poco, ¿no? El problema real que tenemos ahora mismo es el de gestionar esta complejidad. O sea, pensemos que esto es un tren a una velocidad tremenda con muchos vagones de pasajeros detrás y si frenas el tren descarrila y si no frenas te estrellas, con lo cual hay que encontrar el punto medio El para punto medio, exactamente. Y de eso hemos estado hablando en otros encuentros, ¿no? Cómo buscar ese punto de equilibrio y ese trazar puentes entre la gran industria y los que nacemos ya con este ADN sostenible. A mí me da... Sí, Perdona, que quería contestar una cosita claro, claro. a lo anterior. Mira, yo creo que tienes razón un poquito en el tema de que, bueno, de que a lo mejor se publica menos de estos temas, en parte porque muchos medios dependen de grandes empresas del sector, pero es que eso también pasa en el ámbito agroalimentario, ¿no? Y al final las empresas han dado cuenta de que tienen que cambiar el chip, es decir, que Carrefour hace, por ejemplo, grandes campañas, ¿no?, en los medios de comunicación y sin embargo pues ya el tema ecológico ha ido entrando poco a poco, ¿no?, en sus estantes, ¿no? Por lo menos está en sus estantes si vas allí. Por poner un ejemplo, no me gusta hacer publicidad de nadie, ¿no? Pero quiero decir, por poner un ejemplo hay cadenas en las que sí que lo hacen, o sea que yo confío en que en el futuro pues también grandes cadenas de textiles lo incorporen como algo fundamental si quieren vender, ¿no? Por supuesto eso... Decía antes Julián que tiene que haber demanda social, pero yo creo que la demanda social también se provoca, o sea, y los medios provocan, y el sistema está continuamente provocándonos necesidades que no tenemos, ¿no? Entonces, pues tiene que entrar por ahí también, o sea, a lo mejor la demanda social de productos más sostenibles también a la hora de comer, a la hora de vestirnos, a la hora de transportarnos, pues tiene que producirse, generarse y convertirse un poco en el eje, ¿no? Eso por un lado. Luego, eso me recuerda cuando antes comentábamos, ¿no?, el ejemplo de The Guardian. Yo creo que también es verdad que es fundamental que los medios consigan ser lo máximo independientes posibles para que puedan informar de cualquier cosa, de cualquier sector, de cualquier empresa, sin la amenaza de que esta empresa me va a quitar la campaña de Navidad si saco algo
de que resulta que está produciendo en Bangladesh en no sé qué condiciones o en China en no sé qué condiciones, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que esa independencia, yo creo que sí que la han conseguido en The Guardian, por eso tiene una sección muy potente en la que tratan muchísimos temas ambientales, algunos polémicos, ¿no? Y aquí, pues bueno, sí que hay algunos medios que lo empiezan a tocar, pero de momento pocos, ¿no? Y luego yo creo que una cosa fundamental, aparte de fomentar el tema del reciclaje, es siempre tener presente lo importante que es reducir el consumo. Pero claro, eso genera Ahí un está. problema en un sistema que se basa en el crecimiento por el mayor consumo, ¿no? Entonces, nos han vendido y nos siguen vendiendo que desarrollo es ir a más, a más, a más, a más, y tenemos que empezar a concienciar y a difundir la necesidad de que ese consumo no solamente debe ser más eficiente, que por supuesto tiene que serlo, y debemos ir hacia una economía circular, por esta falta de recursos que comentaba Julián, sino que además es necesario que empecemos a reducir el nivel de consumo que hemos llegado a tener, ¿no? Que no es necesario ni comprarse una camiseta todas las semanas, si te compras una buena te puede durar mucho, entonces reducir ese consumo yo creo que es la clave, pero claro, ese es un mensaje que cuesta mucho colocar en los medios porque es un poquito fuera del sistema en el que nos encontramos, que se basa precisamente en lo contrario, ¿no? Y de hecho, cuando se para el consumo, como nos ocurrió durante el confinamiento, porque no podíamos salir a comprar, el sistema se hunde, ¿no? Pero no tiene alternativas, no se han puesto las bases para que funcione, ¿no? de otra forma que no sea el ir a más, a más, a más. Yo es que creo que en un momento en el que está tan de moda el design thinking, no me da la sensación de que haya esos cerebros pensando en cómo realmente hacer esa transición de un modelo a otro sin causar un gran daño, ¿no? Y que ya se esté empezando a implementar, ¿no? Em, es muy complejo y lo que decías tú, Rosa, de reducir el consumo, yo, por ejemplo, dentro de mi propio proyecto, nunca hago rebajas, ¿no? Y un medio sacó una entrevista que me hicieron con el titular de que no hacíamos rebajas y fue súper polémico porque eso ponía en jaque a toda la manera en que el sistema se desarrolla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego están también el tema de los pactos que se están dando, el pacto de la moda, que son bastante timoratos a la hora de abordar esto y cómo los medios lo llevan a la palestra, ¿no? Como vendiéndolo como un gran logro cuando en realidad no es tanto, ¿no? Uh -huh. Claro, bueno, sí, es que también ese es el problema, ¿no? Que al que nos enfrentemos ahora muchas veces, que es el famoso greenwashing, ¿no? De muchas grandes empresas que crean un pequeñito departamento de sostenibilidad, dicen que es algo ecológico y ya, porque en el fondo eso tiene la ventaja de que nos está diciendo de que al fin algo está cambiando y que la gente, hay un sector de los consumidores que empiezan a valorar que aquello que compran tenga un marchamo de sostenibilidad y ¿no? de que está haciendo el menor impacto posible, ¿no? Entonces, que se aprovechen de eso, dices, pues mira, es señal de que algo está cambiando. Claro, que hasta qué punto en muchos sitios es realmente efectivo o es mucha fachada y mucho marketing, se lleva más desde los departamentos de marketing que desde los departamentos Ahí de está. diseño y de producción. Ese es el tema. Yo, fíjate, ya rizando el rizo, no tiene que ver, pero porque digo, ya me pareció como el colmo. Antes de ayer escribía un artículo sobre unos pozos bueno, una explotación petrolífera que quieren hacer al lado del delta del Okavango, que me pareció una barbaridad. Y la empresa petrolífera, que es canadiense, ponía en su nota de prensa, en su página web, dice, y somos sostenibles, los vehículos en los que vamos a sacar el petróleo son eficientes. Dices, bueno, y es el colmo, ¿no? O sea, puestos a utilizar las palabras, que, o sea, es un claro ejemplo extremo, ¿no? De puestos a utilizar las palabras, como al final estas pueden perder absolutamente sentido, ¿no? Ahí está. Totalmente de acuerdo, pero yo sí quería romper una lanza en favor de muchas empresas, ¿eh? Porque, y esto sí que lo hemos visto nosotros a través de Geo,
Es cierto que hace unos años ese greenwashing era muy evidente, porque en el momento que rascabas es que no había nada, pero ahora sí que es cierto que muchas empresas con sus departamentos de RSC están trabajando, se lo están tomando en serio, desarrollan proyectos con sentido, con fundamento, con ganas y con convencimiento. Volvemos a lo mismo, es que esto no es de hoy para mañana, esto va a llevar tiempo, ¿no? Pero yo sí veo, Sí. entre comillas, vamos, brotes verdes, Sí, sí, en la sí. industria, Sí, sí que sí, se ven, sí, sí que se ven. totalmente. Y además en un país como España, que tuvimos una tradición textil tan bonita, que la hemos ¿Sí? ido perdiendo, Mm. y que ahora yo creo que empezamos a recuperar un poco esa ilusión por hacerlo y por recuperar en alguna medida, ¿no? Ya para finalizar, tenemos enfrente ese 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible en los que la industria textil tiene mucho que decir, pero la sociedad en general también, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros ese camino al 2030? Pues ¿Os mira, sonreís? ¿Os hacéis la media sonrisa ahí? yo no soy muy optimista, la verdad, porque llevamos ya 7 años desde que se aprobaron los ODS en Naciones Unidas y estamos un poquito como estamos. Quizá podía haber, bueno, se dijo cuando empezó el confinamiento del año pasado, esto va a ser la oportunidad, a ver si recapacitamos y damos una vuelta al sistema. Esto nos ha servido para, yo sinceramente, meses después veo que esto no está siendo así de momento. Me gustaría ser optimista porque quiero ser optimista, ¿no? Pero me resulta muy difícil el ver que los ODS van a estar cumplidos para la Agenda 2030, los 17 objetivos, muy difícil lo veo, más teniendo en cuenta que nos esperan ahora unos años de recuperación económica en el que espero que no. Y bueno, en Europa están intentando poner límites para que los fondos de recuperación se destinen a proyectos y a iniciativas que caminen hacia esa transición ecológica, ¿no? que es tan necesaria. Pero las presiones van a ser tremendas, ¿no? para que el desarrollo, hay que acabar con el paro, en fin. Va a ser muy complicado que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, como va a ser muy complicado que se cumplan los compromisos de reducción de emisiones para el 2030, ¿no? tal como vamos, ¿no? Sinceramente, no soy muy optimista, ¿no? Yo, Y yo me estoy gustaría contigo, Rosa. serlo, sí que han mejorado algunas cosas y algunos índices han mejorado, pero en otros, pues yo no veo que vayan mejorando, ¿no? ¿No pensáis que es como una hoja de ruta que nos han puesto, Exacto. Yo que es que creo que va es por como el ahí. horizonte, que nunca vamos a llegar a ellos, es Eso como es. la utopía de la que hablaba Galeano, ¿no? Sí. Pero que es ese camino, ¿no? Que Mm. tenemos que recorrer, Julián. Pero fíjate, es que a mí no me preocupa tanto que lo consigamos o no lo consigamos. Al fin y al cabo, nos están pidiendo que frenemos un sistema en el que llevamos 100 y pico años con él en menos Ahí de está. 30 años. Yo creo que los mismos que lo dicen saben que es irreal. A mí lo que me satisface, entre comillas, lo que me da cierto optimismo, es que esto sirve para la toma de decisiones. Es decir, es el momento de tomar decisiones. Ahora, probablemente no lo consigamos en el 30, ni en el 40, ni en el 50, pero las decisiones sí que tienen que tomarse ahora. Y yo creo que se empiezan a tomar. Y eso es lo que a mí me da un cierto optimismo, ¿no? O sea, Pues me yo creo que gusta, todos somos conscientes que no vamos a llegar a cumplir los objetivos. No, me gusta mucho eso que acabas de decir. La verdad que tienes toda la razón. Es el momento de tomar decisiones y remangarnos y ir a por ellas. La verdad que me ha dado un subidón. Fíjate que le damos muchas vueltas y todo, pero justo llega un momento que encuentra justo la palabra que encaja, ¿no? Y es verdad, es el momento de tomar las decisiones. Y yo creo que una decisión muy bonita y muy buena idea tomé es reuniros aquí, tener esta conversación hoy con vosotros. No sé si queréis decir algo más para terminar. Bueno, pues nada, yo solamente agradecerte de nuevo a ti y a la organización por este evento que me ha encantado participar
Y aunque acabo de hablar de no optimismo, desde luego sí que quiero ser optimista, ¿no? Y comparto con Julián y contigo que es verdad que es una ruta a seguir y de hecho vamos a seguir en esta, ¿no? Por lo menos desde nuestra función de periodistas ambientales, intentando que se camine por esa ruta, esa autopista del ODS, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias, me ha encantado estar aquí con vosotros dos. A ti, Igualmente, Rosa. yo agradecerlo también la invitación y encantado de haber estado con vosotros. Y se me ha hecho corto. Sí. Sí, la verdad es que da para estar hablando mucho, mucho tiempo, pero bueno, eso nos deja con la miel en los labios para que estos encuentros se puedan seguir repitiendo y podamos seguir hablando y impulsando todo lo que significa la moda sostenible, lo que significa el periodismo medioambiental y ese recorrido, ese horizonte que tenemos por enfrente. Nunca antes la humanidad se había encontrado en un reto como este y creo que es difícil, como decía Julián, como decía Rosa, pero no es imposible y por eso apostamos por ello. Un abrazo enorme a los dos. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti.